etimológicamente lo vamos a ¿qué? Convertir en dos vocablos, ¿no? Logos, ¿qué significa? ¿Recuerdan ustedes? ¿Ah? Estudio, muy bien. ¿Solo estudio? ¿Ah? Estudio o tratar. Estudio o tratar. ¿Ah? Muy bien. Estudio o tratar. ¿No? Logos, estudio o tratar. ¿No? Y aquí nos dice esta palabra bio, ¿qué significa? Vida, ¿sí o no? Ay, la palabra vida. Entonces, jóvenes, ahí nosotros tenemos ya etimológicamente, ¿no? La palabra biología deriva de dos vocablos. Lo que significa estudio o tratado, y bio que significa vida. Entonces, ¿qué nos dice la biología? Que se encarga del estudio de la vida. ¿Pero de quiénes? De todos los seres, de todos los seres vivos, jóvenes. Miren. ¿No? Profesor, pero ese no viene en el examen, ¿no? Pero puede ser también, ¿no? Puede ser que venga uno de las preguntas etimológicamente. ¿Por qué? Porque viene a ser, es una ciencia la biología. La biología viene a ser una ciencia, o es una ciencia, ¿no? Muy bien, jóvenes. Miren, y tenemos una introducción ahí de la palabra, ¿no? De la biología. ¿Qué nos dice la biología ahí, jóvenes? Ahí tengo mis apuntes acá. Nos dice que la biología de la ciencia que estudia los seres vivos, ya sea animales, plantas o seres humanos. Principalmente la biología se preocupa de los procesos vitales de cada ser vivo, como su nacimiento, desarrollo, creación, procreación y muerte. Nosotros sabemos, jóvenes, que todos los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan y ¿no? mueren, ¿no? Se desarrollan, se reproducen y al final mueren, ¿no? Esto entonces nos dice que el pequeño o la pequeña definición, ¿no? de biología. Profesor, muy bien, ese es que un concepto científico. Ahora nosotros también podemos, ¿no? ponerle un concepto, ¿sí o no? ¿Cuál sería el concepto para ustedes? ¿Cuál sería el concepto? ¿Cuál sería el concepto de ustedes nuevos, ¿no? de biología? ¿Qué más sería? A ver, jóvenes, aquí ambos participamos, ¿no? Mi persona y también ustedes. A ver, ¿cuál sería su concepto nuevo ante esta palabra de biología? ¿Qué más nosotros podríamos decir? A ver, ¿qué es la biología? A ver, jóvenes, ¿no tenemos un concepto definido? ¿Ah? También el comportamiento. Profesor, ¿pero cómo el comportamiento? A ver, ¿cómo el comportamiento? A su hábitat, a su contexto. No, a su contexto. Por ejemplo, el comportamiento animal. ¿Sí o no? Los animales que tienen un comportamiento, ¿sí o no? Las plantas se adaptan ¿qué? Al lugar o al contexto o al medio donde se desarrolla. Las plantas acuáticas, miren, ¿cuál es su medio? ¿No? De vivir sobre el agua, ¿sí o no? Miren cómo va adaptando su comportamiento, ¿no? Miren, los animales también nos dicen que ellos actúan que por instinto. Es el comportamiento animal, jóvenes. Miren. Una persona se adapta al contexto donde está rodeado. Miren, si nosotros hablamos de unos contextos, por ejemplo, pues los jóvenes de los sectores, ¿no? Ya sea Jerusalén, Nuevo Bagua, ¿no? 18 de enero, tendrán el mismo contexto que vivimos nosotros aquí en la zona urbana.
¿Será su contexto igual? No, señor, no es su contexto igual, jóvenes, miren. ¿No? Son contextos diferentes, jóvenes. Y realidades diferentes. ¿Ya? Bien. Ahora tenemos, por ejemplo, ya, de esta manera nos dice, estudia el ciclo completo de los mismos, lo que le permite una visión global y más exacta de cada uno de ellos, ¿no? Ahí tenemos el concepto científico de la biología. Muy bien, ahora tenemos las ramas de la biología, jóvenes. Miren, las ramas de la biología, ¿no? Hay muchísimas ramas, pero también ahí lo tenemos. Por ejemplo, nos dice, la biología se puede dividir en muchas ramas, según la materia estudiada. Uno nos dice, según la materia estudiada. La morfología, ¿no? ¿Quién se encarga de estudiar la morfología? ¿Saben? Nos dice, estudia que la forma y estructura de los seres, ¿no? Por ejemplo, pero ¿cuál estructura? Si nosotros hablamos que ¿no? La estructura que interna y su estructura externa. Miren, su estructura y forma, ¿no? Su estructura interna, por ejemplo, seres vivos que están formados ¿por qué? Por órganos, ¿por qué más? ¿Órganos qué más? Tejidos, ¿no? Tejidos. Aquí tenemos ¿quiénes? A las células, también están ahí. Los sistemas, ¿no? Y dentro de los órganos, por ejemplo, tenemos aquí ¿a quiénes? Por ejemplo, el corazón, los pulmones. Muy bien. Por ejemplo, tenemos los riñones. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Y las estructuras externas. Las estructuras externas, a ver, ¿cuáles serían ahí? De los seres vivos. ¿Ah? ¿Cuál sería su estructura externa? ¿Cómo se clasificarían ahí? ¿Cómo se definirían? Su estructura externa. Serían animales que superiores, inferiores, siendo externos, pequeños, siendo ¿no? Es el estudio de la morfología. ¿Ya? Bien. Luego tenemos, jóvenes, a la fisiología. Estudia las funciones orgánicas de los seres, ¿no? Cuando dicen orgánico, por ejemplo, ¿no? Los órganos del corazón, miren, su funcionamiento, ¿no? Luego tenemos a la genética. Estudia la ley de la herencia. La ley de la herencia. Muy bien. Pero ¿a quién tenemos ahí? ¿Recuerdan ustedes a ese personaje? ¿Ah? ¿Recuerdan, jóvenes, las leyes de la herencia? ¿A quiénes conocen ustedes? A ver, las leyes de la herencia, que puso los pilares de la ley de la herencia. ¿A quiénes? ¿Recuerdan? A este famoso Gregorio Mendel, jóvenes. Rápido se olvidan. Gregorio Mendel, jóvenes, miren. Gregorio Mendel nos dice que fue un monje austriaco, ¿no? Que se dedicaba ¿no? a
a la fe cristiana, ¿no? Y también en sus tiempos libres se dedicaba a hacer experimentos, jóvenes. Hacer experimentos, ¿no? Él hizo los primeros experimentos, ¿no? Con los cobayos, que vienen a ser los cuyes, ¿no? Con los chícharos, ¿no? Y, por ejemplo, también lo hizo, ¿no? Con flores. Miren, con flores. No se preocupe, aquí lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? De Gregorio. Gregorio Mendel, jóvenes, él tuvo en cuenta, ¿no? A los genes dominantes y a los genes recesivos. A los genes dominantes y a los genes recesivos. Mendel, jóvenes, para poder diferenciar un gen dominante y un gen recesivo, ¿qué es lo que hizo? Cogió cualquier letra del alfabeto. Cogió cualquier letra del alfabeto, ya sea de la A hasta la Z. Pero siempre, ¿no? En los textos solo tenemos que las dos primeras letras, la letra A y la letra B. Así es. Y hay algunos ustedes también, o sea, ya para llegar a la tercera ley, cogió ¿qué? Otras letras, ¿no? Miren. Entonces, jóvenes, los dominantes, la letra A mayúscula, por ejemplo, ¿no? Y los recesivos, la letra A minúscula. Puede ser esa A o también, jóvenes, ahí. Igual. No olvidemos, jóvenes, los dominantes, letra mayúscula, y los recesivos, letra minúscula. Así es, jóvenes. Miren, entonces Gregorio Mendel, para poder ¿qué? ¿No? Para poder desarrollar las tres leyes de Mendel. Hubo tres leyes, ¿no? Hubo tres leyes. Miren, la primera ley de uniformidad. Uniformidad, o también conocido como la ley del principio de la uniformidad. ¿Ah? Primera ley de la uniformidad. ¿Ah? Uniformidad. Muy bien. Ahí está. Para poder desarrollar, jóvenes, las tres leyes, ¿no? Él se basó ¿qué? En el cuadro de Punnett. En el cuadro de Punnett, ¿no? ¿Para qué? Para poder encontrar, ¿no? La primera ley. Vamos haciendo el cuadrito de Punnett. Vamos utilizando nuestros colores para encontrar esta ley. Muy bien, miren, jóvenes. Aquí vamos a trabajar con los gametos, ¿ya? Con los gametos. Puede ser gametos. ¿Quién nos representa esa simbología? ¿Masculino o femenino? ¿Ah? ¿Masculino o femenino? A ver. ¿Masculino? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, dicen ustedes. Ahí está. Femenino y masculino. Son gametos, ¿no? Son gametos. Muy bien. Entonces siempre, ¿no? Vamos a tener en cuenta que
Los gamentos masculinos van a ser ¿qué? Los dominantes, ¿ya? Los dominantes. Y los recesivos tenemos los gamentos masculinos. Este es femenino y este es masculino, ¿no? A ver. Estamos mal acá, disculpen. Vamos a ver. Entonces vamos a ubicar acá a lo masculino, los dominantes, ¿ya? Y los recesivos. La ubicación, jóvenes, no tiene que ver nada con la ubicación, ¿ya? Luego lo vamos a ver ahí. Dominantes y recesivos, ¿no? Entonces a esto que se le considera como el cruzamiento de genes, ¿no? Cruzamiento de genes. Muy bien. Nos dice que un dominante y un recesivo. Un dominante y un recesivo. Muy bien. Tengo un dominante y un recesivo. Estamos viendo las leyes de Mendel, ¿no? Ley de la genética. Muy bien. Tengo un dominante y tengo un recesivo. Un dominante y un recesivo. Ahí está. ¿Ya está? Miren. Entonces ya tenemos el cuadrito de qué? De Punnett. ¿Entendido? ¿Qué nos dice? Que los dominantes van a qué? A predominar. ¿Qué nos dice? ¿Todo equivale a cuánto? Tenemos el 25% y 25%. 25% y 25%. El total nos quiere dar ¿qué? Nos va a dar al 100%, siendo jóvenes. Miren, al 100%. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Al 100%, ¿qué va a ser? Heterocigoto. 100% heterocigoto. Heterocigoto. ¿Ya? Muy bien. Pueden copiar, no, tener sus apuntes, ¿ya? Tener sus apuntes ahí para poder encontrar. Heterocigoto.
Entonces, jóvenes, ahí tenemos la primera ley, ¿no? Ley de uniformidad. No olvidemos, jóvenes, que Gregorio para tener en cuenta, ¿no?, los caracteres, él hizo los experimentos en razas puras, jóvenes, ¿no? ¿Y cuáles son las razas puras, por ejemplo? A ver. Por ejemplo, en una raza pura, a ver. En los cobayos, por ejemplo, un cuy. ¿Y cuál viene a ser la raza pura? Por ejemplo, un color puro, ya sea blanco, ¿sí o no? O un cuy color negro. Esas son razas puras, jóvenes. Y en flores, por ejemplo, en color rojas, blancas, amarillas, ¿no? Son razas puras, miren, ¿no? ¿Para qué? Para ver aquí, pues, ¿no? El genotipo y el fenotipo. ¿En qué consiste el genotipo? ¿En qué consiste? A ver, jóvenes, ¿en qué consiste el genotipo? Voy a utilizar ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el genotipo? Ahí. Especialmente a los genes. Y estos genes lo podemos observar. No se observa, ¿sí? Estos rasgos no se ven. En cambio, el fenotipo sí. Son demostrables. Por ejemplo, su compañero, miren. Su fenotipo es su compañero que su cabello es crespo, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? Miren. Su cabello es crespo. Su tez de su compañero, tez blanca, se ve. El fenotipo se ve. El fenotipo son los rasgos que visibles. ¿Pero de quiénes? De nuestros familiares, ¿sí o no? Miren. Pero los genes no, jóvenes. Los genes no los vemos. No se ven nuestros genes. ¿No? Miren. Por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿no? Tal persona es una persona amable. Pero de un momento, ¿no? Un momento a otro que tienen unas reacciones, miren. Tienen reacciones diferentes. No se ven, jóvenes. No se ven, miren, jóvenes. No se ven. En cambio, los fenotipos sí. Los fenotipos sí se ven. Son rasgos visibles que yo lo puedo observar. ¿No? Entonces, por eso él trató de ¿qué? De ver de razas puras, jóvenes, para poder hacer ese cruce. Para poder hacer ese cruce. Entonces aquí tenemos el genotipo y el fenotipo. El genotipo especialmente viene a ser que a los genes, ¿no? Y el fenotipo, ¿no? A los